Buenas noches. Mi nombre es Alonso y sean bienvenidos a su canal Lo que nadie te cree. Apaguen las luces, cierren las cortinas y asegúrense de estar solos. Esta noche no hay descanso, no hay risa detrás de las máscaras, ni dulces detrás de las puertas. Solo hay sombras, esperando que las llames por su nombre, porque esta no es una noche cualquiera. Es Halloween, la noche en que los muertos caminan sin ruido, en que las promesas rotas cobran su precio y en que las historias que nadie creyó por fin se atreven a contarse, aquí, donde el miedo respira, donde la oscuridad tiene voz, donde cada palabra es una invitación que no puedes retirar. Bienvenido seas al lugar donde la verdad duele y el silencio grita. Bienvenido a Lo que nadie te cree. Y si esta noche escuchas pasos detrás de ti, no voltees, solo sigue escuchando, porque tal vez no estén tan lejos como crees. Comenzamos. El último inquilino. Dicen que en cada edificio viejo hay un apartamento que nadie debería alquilar. Este era el nuestro. Me mudé en octubre, justo antes de Halloween. El edificio tenía más de 70 años, pero el precio era irresistible. Un estudio pequeño en la zona vieja de la ciudad. Techos altos, piso de madera, una sola ventana que daba a un callejón sin salida. Perfecto para alguien que buscaba silencio. Eso creí. La casera, una mujer enjuta con la voz temblorosa, me entregó las llaves con un consejo extraño. Si llega a escuchar pasos en la noche, no se levante. No abra la puerta. No diga nada. Pensé que bromeaba. Halloween se acercaba y algunos dueños disfrutan asustar a los nuevos inquilinos. Le sonreí. Ella no sonrió. La primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. El silencio se sentía denso, como si el aire no se moviera. Apagué las luces, dejé el teléfono sobre la mesa y traté de dormir. A las 3:14 a.m., el suelo crujió. Un paso, después otro. Venían del pasillo justo frente a mi puerta. Me senté en la cama, el corazón retumbando. Creí escuchar una respiración leve, irregular, pegada al otro lado de la madera. No dije nada. Recordé las palabras de la casera. Los pasos se detuvieron. Y entonces, despacio, el pomo giró. No lo suficiente para abrir, solo lo justo para que el metal gimiera. Luego, silencio absoluto. No dormí el resto de la noche. Por la mañana fui con la casera. Le conté lo ocurrido. Ella solo bajó la mirada y dijo: le advertí que no hablara. A veces, si uno responde, ellos aprenden la voz. Me reí, incómodo, pero sus ojos no tenían nada de humor. Las noches siguientes fueron peores. El sonido regresaba a la misma hora, siempre 3:14. Primero pasos. Luego el giro lento del pomo. Una noche escuché algo nuevo. Susurros. Palabras ininteligibles. Como si alguien intentara hablar desde dentro de un sueño. A la cuarta noche cedí al miedo y puse una silla contra la puerta. Sabía que era ridículo, pero necesitaba creer que tenía algo de control. A las 3:14 los pasos llegaron, puntuales. El pomo giró, la silla tembló. Un golpe seco la empujó hacia adelante. Y entonces, desde el otro lado, una voz que no era humana susurró: ya estuve aquí. Me levanté al amanecer y busqué en internet la historia del edificio. Lo que encontré no me dejó tranquilo. Hace años, el apartamento 3B, el mío, había sido escena de un suicidio. Un hombre solo, encontrado sentado frente a la puerta con el pomo en la mano. Nadie supo por qué lo había hecho. El informe decía: el fallecido presentaba desgarros en la palma derecha, como si hubiera intentado abrir la puerta una y otra vez. Yo dormía justo donde él murió. Esa noche decidí no quedarme. Empaqué algunas cosas y esperé al amanecer, pero el amanecer no llegó. El reloj marcaba las 3:14. Una vez más, una y otra vez. Las manecillas no se movían. El mismo minuto repitiéndose, la puerta comenzó a temblar. El pomo giró violentamente. Y esta vez la voz sonó dentro del cuarto, detrás de mí. Ya no eres tú, soy yo. Sentí un frío atroz en la nuca, un aliento que no era aire sino vacío. Corrí hacia la puerta. Estaba abierta.
Del otro lado no había pasillo, solo oscuridad. Oscuridad con forma, con respiración. Alguien o algo me tomó del brazo. Su tacto era idéntico al mío. Me jaló y por un segundo vi mi propio rostro en la penumbra. Era yo, pero sin ojos, no recuerdo haber salido. La policía dice que encontraron el apartamento vacío, sin muebles, sin señales de mudanza. Dicen que la casera murió hace años. Dicen que el 3B no existe. El edificio solo tiene 2 pisos. Yo sigo escuchando los pasos. Cada noche, a las 3:14. A veces me despierto frente a una puerta que no conozco, y del otro lado, alguien respira con mi misma voz. ¡Ya estuve aquí! Continuamos. La voz en la pared a veces el miedo no te grita, a veces solo te susurra tu nombre. Desde adentro de la pared, me mudé hace 3 meses a un departamento en la zona vieja del centro. Era pequeño, pero tenía lo que necesitaba: silencio, paredes gruesas y una sensación de que nadie se metía en la vida de nadie. Perfecto, o eso pensé. Desde la primera noche noté algo extraño. Las paredes respiraban. Sí, respiraban. Al principio creí que era el aire filtrándose o el eco del tráfico. Pero no, el sonido era orgánico, como si alguien estuviera justo detrás, respirando despacio para no ser descubierto. Pasó una semana antes de que escuchara la voz. Era tarde, casi las 3. Yo escribía frente al computador, con solo la lámpara encendida. De pronto, entre el zumbido eléctrico y el silencio, una voz femenina, seca, áspera, dijo: «Todavía estás despierto». Me quedé helado. El sonido venía de la pared, no de afuera ni del pasillo, sino del muro justo detrás del escritorio. No respondí, no me moví, solo apagué la luz. La respiración del otro lado se hizo más profunda, más cercana. Después un susurro: «Si me ignoras...». Entro. Dormí mal, con los ojos abiertos. A la mañana siguiente busqué grietas, huecos, cables, lo que fuera. Nada, solo concreto antiguo. Pero al acercar el oído, seguía ahí una respiración leve, constante. Esa noche el ruido volvió, esta vez más claro. Pasos dentro de la pared, como si algo caminara en el yeso. A las 3 en punto, la voz habló otra vez. «Tengo frío». Era una voz quebrada, pero ahora parecía más joven, como la de una niña. Quise pensar que era un sueño, que era el estrés, pero cuando puse la mano sobre la pared, sentí algo. Un pulso, una vibración tibia. Como un corazón, al tercer día ya no comía, no dormía, solo esperaba la hora. El reloj marcaba las 3:08 y el muro se hinchaba, se movía como si respirara conmigo. A veces escuchaba risas, otras veces llantos. Y una noche, lo juro, vi algo asomar, una mano delgada, pálida que se apoyó desde adentro, dejando marcas en la pintura. Retrocedí, pero no pude apartar la vista. La mano se abrió, y en el centro, en lugar de palma, tenía una boca. Llamé al casero. Vino al día siguiente, un viejo nervioso con las uñas sucias. Le conté todo. Él no se rió. Solo dijo: «Ese cuarto estuvo tapiado hace años. Había un hueco detrás de esa pared, una habitación sin puerta. La sellaron. Y adentro había una niña, pero no la encontraron entera. Le pedí que tirara el muro abajo. Se negó. Si la abrimos, sale todo lo que quedó». Me dijo que el edificio era antiguo, que antes fue una clínica psiquiátrica, que algunos pacientes desaparecieron, que la niña era una de ellas. No le creí, hasta que vi la foto vieja en los registros del archivo local. Paredes iguales, ventana igual, y en el fondo del pasillo, la misma puerta que ahora no existe. Esa noche no apagué la luz. Tenía que entender, tenía que ver. A las 3 la voz volvió. «¿Me vas a abrir?» La pintura empezó a cuartearse. Una línea recorrió toda la pared como una vena. El aire se volvió pesado, lleno de un olor a hierro y humedad. Toqué el muro. Estaba caliente. «No me ignores». Y entonces la pared se hundió, como si respirara con fuerza. De las grietas comenzó a salir agua negra. Pero no era agua, era sangre. Tibia, goteaba sobre mis pies. La voz cambió. Ya no era la de una niña, era la mía. «Te lo advertí.
Desperté en el hospital. Dijeron que los vecinos me encontraron inconsciente, golpeando la pared con las manos desnudas. Tenía las uñas rotas y la piel abierta. Según ellos gritaba «sáquenla» una y otra vez. Pero la pared estaba intacta. Ni una grieta, nada. El médico dijo que fue un episodio psicótico, que el estrés, el insomnio, la soledad pueden fabricar voces. Lo quise creer, hasta que volví al departamento a recoger mis cosas. El casero me esperaba afuera. Me miró sin hablar. Me dio una caja con mis pertenencias. Y encima, doblada, había una hoja. Era una hoja arrancada del muro, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. En ella, con una letra infantil, decía: «Gracias por escucharme. Ahora te toca a ti». Desde entonces, no puedo estar cerca de ninguna pared. En hoteles, duermo en medio del cuarto. En el trabajo, me alejo de los muros. Pero en las noches, cuando el reloj marca las 13:00, la pintura del techo se agrieta. Y de ahí, del yeso seco, una voz, la mía otra vez, me pregunta: «¿Todavía estás despierto?». Continuamos. Dicen que hay casas que se acostumbran a una persona. Y cuando esa persona muere, la casa se niega a soltarla. Soy Salvador. Tengo 26 años y hace poco me mudé a la casa que era de mi tía Esperanza. Una mujer que, según mi familia, murió tranquila, aunque nadie quiso decirme cómo. La casa está en un barrio antiguo, con árboles que parecen crecer hacia adentro, devorando la luz. El lugar huele a madera, humedad y agua estancada. Cuando crucé la puerta por primera vez, tuve la sensación de que alguien respiraba en mi nuca. Pero no había nadie. Mi madre me dijo que no me preocupara, que las casas viejas suenan así, y que la tía en vida era una mujer de fe. Aunque la última vez que alguien la vio, dicen que hablaba sola mirando la esquina del techo, como si alguien la escuchara desde ahí. Las primeras noches fueron normales. Dormía en el cuarto principal, el mismo donde ella murió. A veces, cuando el viento pasaba entre las rendijas, podía jurar que escuchaba su voz arrastrándose por el pasillo. No era clara, era como si alguien repitiera una oración mal aprendida. La cuarta noche, al apagar la lámpara, escuché el primer golpe. Un toc 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 suave detrás del closet. Pensé que era una rata, pero cuando me levanté, el golpe se movió, al otro lado de la habitación, como si algo siguiera mis pasos desde adentro de las paredes. Esa noche no dormí, y al amanecer encontré las puertas del closet abiertas. Yo las había cerrado. Intenté no pensar en eso, hasta que una tarde, mientras limpiaba el baño, noté algo en el espejo. Había una mancha húmeda que formaba una especie de rostro, una cara de mujer. El vapor del agua la hacía aparecer cada vez más nítida, hasta que pude distinguir los ojos hundidos y la boca entreabierta. Era ella. Era mi tía Esperanza. No grité, no podía, solo apagué la luz, y cuando la volví a encender, el rostro ya no estaba. Pero el espejo tenía huellas, dedos delgados, marcados desde adentro. Esa noche, el olor a flores marchitas llenó toda la casa. Y cuando me acosté, sentí un peso en el pecho. No era una pesadilla. Abrí los ojos y vi una sombra doblada sobre mí, como si alguien estuviera intentando olerme el aliento. Su cabello caía como telarañas, y cuando el aire se movía, podía escuchar el roce seco de sus labios, abriéndose apenas para decir: «Salvador, ¿me oyes?». Mi cuerpo no se movía, solo mis lágrimas. Cuando por fin logré reaccionar, la sombra se deslizó hacia el suelo y se metió bajo la cama. No dormí más. Al amanecer, moví la cama con miedo. Debajo había solo una cruz de ceniza dibujada con precisión, y el aire olía a cera derretida. Busqué ayuda. Fui a la iglesia del barrio. El sacerdote escuchó en silencio y me preguntó algo que me heló. «¿Tía Esperanza?». «La de la casa azul. ¿Aún vive alguien ahí?». Le dije que sí, yo. Entonces guardó silencio largo, incómodo. Finalmente murmuró: «Ella vino hace años, buscando ayuda. Decía que la casa hablaba, que escuchaba su nombre cuando rezaba. Me dio agua bendita y me dijo que si escuchaba su voz otra vez, no respondiera». Esa misma noche, a las 3:15, se rompió un vaso en la cocina.
Fui a revisar con el corazón golpeándome el pecho. El piso estaba cubierto de trozos de vidrio. Y sobre la mesa, con trozos alineados, alguien había formado una palabra: hijo. Yo nunca fui su hijo, pero ella nunca tuvo uno. Los días se volvieron confusos. El tiempo no fluía igual. Los relojes se detenían a las 3:14. Los focos se encendían solos. Y el olor a flores podridas ya no desaparecía ni con las ventanas abiertas. Empecé a escuchar pasos detrás de mí, pero siempre en otra habitación. Como si alguien tratara de alcanzarme, pero con calma, sin prisa. A veces sentía una mano fría apoyarse en mi hombro cuando me quedaba dormido. Y una voz susurraba desde dentro del colchón: tú me abriste la puerta, Salvador. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de una silla arrastrándose por el pasillo. Me levanté despacio, con el teléfono en la mano. No había luz, solo ese sonido seco repetitivo. Cuando llegué al final del pasillo, vi la silla frente a la puerta del cuarto de la tía. Y encima, algo se balanceaba. No era humano. Era una figura envuelta en su propio cabello, moviéndose con un ritmo irregular. El cuello estaba torcido hacia atrás y los pies tocaban el techo. No respondas, pensé. Pero ella habló primero. Te quedaste en mi casa. Salvador. La voz venía de su garganta, pero las palabras salían también del piso, de las paredes, del techo. Era toda la casa hablando a la vez. Corrí, salí al patio. Pero cuando abrí la puerta principal, la casa seguía adelante. No había salida, solo pasillos y más puertas cerradas. La madera empezó a gemir como si alguien caminara dentro de ella. Mis oídos zumbaban. El aire se volvía espeso y sentí que la temperatura bajaba en segundos. Todo olía a polvo viejo y sangre seca. De pronto, una voz detrás de mí, una voz que ya no sonaba como la tía ni como una mujer, dijo: no te vayas, ya eres de la familia. Desperté en el suelo con la luz del amanecer entrando por la ventana. La casa estaba en silencio, pero el piso estaba cubierto de huellas húmedas que iban del closet a la cama. En la pared, con algo oscuro y pegajoso, alguien había escrito: ahora tú eres esperanza. Me fui esa misma mañana. No llevé nada, solo las llaves. Pero al llegar al nuevo departamento, el olor a flores marchitas ya estaba esperándome. Esa noche, mientras intentaba dormir, el closet se abrió solo. Y de adentro una voz que conocía demasiado bien susurró: Salvador, ¿me oyes? Si te están gustando los relatos, no olvides darle like y suscribirte. Seguimos con el último relato de hoy. Las ánimas del maizal dicen que la tierra guarda los secretos que el hombre no quiere confesar. Pero a veces la tierra los escupe. Me llamo Gilberto Medina. En 1998 tenía 42 años, un rancho pequeño en las afueras de Villanueva, Zacatecas, y más fe en el sudor que en los santos. Vivía con mi esposa Rosaura y mis 2 hijos, Toño, de 12, y la pequeña Lucerito, de 7. Ese año la lluvia había sido generosa. El maíz creció alto, verde, apretado. Yo decía que el campo olía a vida, pero no sabía que, bajo ese mismo suelo, la vida ya no era lo que creía. Fue un amanecer de septiembre cuando todo empezó. El aire se sentía espeso y los cuervos rondaban el maizal con una insistencia que no conocía. Mientras cortaba las primeras mazorcas, el machete chocó con algo duro. Pensé que era piedra. Escarbé con la mano. Era un hueso. Blanco pulido y demasiado grande para ser de animal. Seguí quitando tierra. Entonces vi un cráneo con la boca abierta llena de tierra y raíces. Retrocedí aturdido. Y justo en ese momento, una ráfaga de viento recorrió el maizal como una respiración. Las hojas se agitaron todas a la vez, aunque el aire ya no soplaba. No debiste tocarla, dijo alguien detrás de mí. Me giré. No había nadie. Esa noche soñé con la milpa. El maíz se movía solo, como si alguien caminara por dentro. Y entre las hileras, rostros pálidos, con ojos hundidos, emergían del suelo, mirándome con rabia.
Cuando desperté, tenía tierra en la boca. Los días siguientes, el maíz empezó a pudrirse sin razón. Las mazorcas se abrían llenas de gusanos. Los perros del rancho ladraban toda la noche mirando al campo. Y cada madrugada, alguien tocaba la ventana de la cocina con 3 golpecitos suaves. Siempre a las 3:11. Una tarde, Rosaura encontró al niño Toño hablando solo junto al pozo. Decía que platicaba con una señora que no tiene pies. Cuando le preguntamos cómo era, dijo que tenía la cara tapada con un velo de tierra y que olía como las flores que se mueren. Esa misma noche, Toño vomitó barro. Fui al pueblo a buscar al comisario. Me dijo que esa zona era campo de guerra vieja, que en los años 80 hubo entierros clandestinos, gente desaparecida por los federales, cuerpos sin nombre. Nadie quiso escarbar más, yo tampoco. Pero ya era tarde. El maizal comenzó a susurrar. Era como si la tierra hablara entre sí. Si uno se acercaba, podía distinguir palabras, nombres, lamentos y a veces risas. Los espantapájaros amanecían movidos del lugar. Los perros ya no dormían. Lucerito dejó de hablar, solo se mecía en la hamaca, con los ojos fijos en la ventana. Hasta que una madrugada nos despertó gritando: «¡Ya entraron, papá! Ya están en la casa». El aire se volvió helado. Las lámparas de petróleo se apagaron solas. Y del pasillo empezó a venir un olor insoportable, mezcla de sangre vieja y tierra mojada. Cuando miré, vi sombras caminando despacio, dejando huellas de lodo que humeaban sobre el piso. Tenían forma humana, pero no eran cuerpos, eran huecos. Como figuras hechas de ceniza, una de ellas se inclinó sobre Rosaura y le tocó la cara. Su piel se quemó al contacto, dejando marcas negras. Toño corrió hacia mí, pero algo lo sujetó del pie. Lo arrastró hacia la puerta y lo metió en la oscuridad del patio. Grité su nombre hasta quedarme sin voz. Amaneció sin sol. El cielo estaba gris, inmóvil. El maizal seco. Y en medio del campo, un montículo de tierra fresco, como si alguien hubiera vuelto a enterrar algo. No encontramos a Toño. Lucerito tampoco despertó. Su cuerpecito seguía tibio, pero no tenía ojos. Solo 2 huecos limpios, llenos de tierra. Rosaura no volvió a hablar. Pasaba los días sentada, mirando la puerta del maizal, esperando que algo saliera o entrara. Fue entonces cuando apareció ella, la vieja del rancho vecino. La anciana ciega de los Alamitos. Nadie sabía su nombre. Le decían Doña Luz, irónicamente. Llegó caminando con un bastón de carrizo, sin mirar, pero sabiendo exactamente dónde estaba todo. «No los mires», me dijo apenas cruzó la cerca. «Las ánimas se pegan por los ojos. Y tú ya tienes uno abierto». Le conté todo. Ella escuchó sin sorpresa. Luego me dijo: «Aquí debajo mataron muchos. Los sembraron como semillas. Y tú los despertaste». Sacó una botella de vidrio con líquido oscuro, la destapó y el olor me hizo arder la garganta. «Esta tierra está cansada de guardar. Vamos a cerrarla». Esa noche, la anciana entró al maizal con una vela negra y un costal. Yo la seguí, con el miedo metido en los huesos. A cada paso, los tallos se movían solos, como si respiraran. La anciana comenzó a rezar, pero las palabras no eran en español. Sonaban como si alguien las dijera desde abajo de la tierra. El suelo tembló. Del maíz salían manos, huesos, trozos de piel. Los tallos se abrían y dentro había rostros humanos pegados a las hojas, gimiendo. Las velas se apagaban solas. El aire olía a carne podrida y metal. La anciana gritó: «Tráeles lo suyo, Gilberto». Llevé la caja con los huesos que había sacado. Ella los arrojó al fuego. Las ánimas chillaron con voces de animal herido. Las plantas se retorcieron, el fuego se volvió verde y del suelo surgió algo que no olvidaré jamás. Un cuerpo completo, formado con pedazos de muchos. Cabezas cosidas con raíces, brazos de distinto tamaño, bocas que no coincidían. Avanzó tambaleante, con las manos extendidas hacia mí. «No los mires, Gilberto», gritó la vieja. Pero lo miré. Y al hacerlo, sentí su rostro dentro del mío. Desperté 3 días después en casa del cura. El maizal había ardido toda la noche. Dicen que se escuchaban gritos hasta en el pueblo.
No quedaron ni cenizas. Rosaura fue encontrada lejos, junto al río, con el cabello blanco. Lucerito y Toño nunca aparecieron. Y la anciana tampoco. Solo su bastón, clavado en la tierra como una cruz torcida, ahora vivo, solo. No he vuelto a sembrar, pero a veces, cuando el viento sopla desde Villanueva, trae un olor a maíz quemado y a sangre vieja. Y en las noches, las ventanas del rancho crujen con 3 golpecitos suaves, siempre a las 3:11. Cuando eso pasa, cierro los ojos y rezo, porque entre el viento escucho a mi hija decirme bajito: «Papá, ya floreció el maíz otra vez». Llegamos al final, pero esta noche no termina aquí. Las luces pueden volver a encenderse, puedes apagar los relatos o cerrar la aplicación. Pero lo que escuchaste ya está dentro, en tu cabeza, en tu casa, en ese rincón donde el silencio pesa más que el miedo. Gracias por quedarte hasta el final de este especial de Halloween. Gracias por atreverte a escuchar lo que otros prefieren callar. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita y dejar tu comentario si todavía puedes dormir después de esto. Porque aquí, cada historia, cada suspiro, cada nombre que pronunciamos, viene de alguien que juró que era verdad. Y si tú también tienes una historia, una que nadie te creyó, ya sabes dónde enviarla. Aquí la contaremos. Aquí te escuchamos. Yo soy Alonso y esta fue una noche más de lo que nadie te cree. Apaga la luz, cierra la puerta. Y si escuchas que alguien susurra tu nombre, no contestes. Hasta un próximo relato.